¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la revisión de filtros. Antes de, bueno, seguir, no sé si de la práctica o ejercicio que tienen pendiente, alguien nos quisiera describir algunos de los resultados que haya obtenido o cómo van con ese trabajo. Yo creo que ya me salió, si gustas se lo muestro. Sí, por favor, para ver cómo quedaron así algunos resultados. Mm, Bueno, primero se lo muestro con la imagen que usted nos pasó, que era la de los cuadros. Sí, Lo primero que hice fue pues hacer dos vectores bueno, dos matrices con las mismas dimensiones que la imagen, llena de ajá, ceros, porque al momento de hacer la sumatoria de las orillas, no sabía cómo hacer desde el principio. ujú, Entonces, pues empecé desde el 2 hasta el menos R-1, las dimensiones, y fui haciendo la sumatoria. ajá, Bueno, la multiplicación que teníamos, también para y, y después sacarle de la raíz cuadrada la suma de los cuadrados. ujú, Ya después no sabía que si a la imagen resultante nada más se tenía que sumar así que así lo dejé. Y pues aquí se imprimen los resultados de cada uno. Con su imagen sería así. Ahí estaría la de X, Y, la original. ujú, Y ya la la suma de los cuadrados y la suma ya con la imagen inicial. ok. Este es el que nos dio con su imagen. Y por ejemplo, bueno, Y perdón, antes de ahí de que le... lo vuelvo a correr a ver qué sale. Bueno, ahí sí, nada más que nos digas así, ¿qué diferencia apreciaste de la original con esta última que hiciste la suma? Eh, los márgenes de cada uno de los cuadros se ve como delineado por una línea blanca. Ok. O sea, como que sí se resaltaron, ¿no? Sí se... Si vemos aquí, se ve como que más unas rayas por la misma imagen, por la calidad de la imagen. Ajá, Y aquí ya se ven unas líneas más blancas, más definidas. De hecho, ok, aquí abajo también hay unas líneas. ok. Sí, o sea que sí hubo un, vamos a decir, un realce de bordes, ¿no? Sí, se nota la diferencia. Ok, Aunque siento que también se bajó la intensidad de los blancos acá en los fondos y en los cuadros. ok. Y luego hiciste con otra imagen. Ajá, saqué bueno, aquí mismo este es con la imagen que tomé, que son monedas. Entonces, esta es la original y esta es la resultante. También siento que se ven lo gris, más oscuro, Ajá, y los bordes se ven más como redondeados por un contorno blanco. ok. Y a ver, Aquí también, tienes la imagen del gradiente. del gradiente. Ok. Y a ver, la derivada en X. La derivada en X es la... No, es esta. Ahora que lo pienso, no sé si los puse al revés los nombres. Porque si este es el de X, ¿no? Ya que el contorno se ve de manera
horizontal Ajá. y este se ve de manera vertical. Ok. Entonces sería la derivada en Este Y. sería en Y y el otro en X. Ok. Ujú. Así Y es. el vector gradiente. Bueno, en este caso es la magnitud del gradiente. Ah, sí, perdón. Ok, está bien. Este, de casualidad ya ahí probaste con los otros, con el de Prewitt y Sobel. No, ese sí no supe ya cómo implementarlo. Me quedé como estancado en esa parte. Y pues quería a ver si lo podía explicar otra vez porque sí Ah, me... pues es que aquí ya en los que ya tienes, mira, por Ajá. ejemplo, donde aplicaste la derivada en X. La de X es el de abajo, nada más que le digo que los puse al revés. Ah, ok. Es este. Ah, bueno, mira, aquí ya que tienes los filtros, pues ya lo único que, perdón, ya lo único que hay que hacer es cambiar las máscaras. Ok, Por ejemplo, sería... ahí donde tienes esa máscara que es la de la derivada, ahí nada más Ah, ok. pones las que escribimos para Sobel o Prewitt. Ok, lo puedo poner como la multiplicación, ¿no? Porque era Sí, más... puedes poner la matriz, por ejemplo. Ok, Puedes poner la matriz completa, o bien tienes que hacer la operación dos veces y pones nada más como vectores, como tú lo veas. sí, sí, sí. Pero básicamente, digamos que este era el primer paso, que generaras un algoritmo aquí para las derivadas, y ya lo demás, pues simplemente consiste en cambiar la máscara. Ujú. Que ya nada sería modificar estos vectores. Así es correcto. Y ya sería todo, ya simplemente, porque es básicamente lo que decíamos, o sea, el proceso o las operaciones son las mismas, y ya nada más lo único que hay que hacer es, bueno, una vez que ya tienes una operación, pues ya nada más es estar cambiando las máscaras para hablar de diferentes tipos de filtros. Ujú. ¿Vale? Ok, Pero ahí bueno, lo... quedó muy bien. Sí, ahorita lo implemento rápido. Sí, está bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir sus resultados? Bueno, si no hay alguien más, entonces, bueno, avanzamos a lo siguiente. Entonces, bueno, ahorita ya que sus compañeros ya nos muestró ya también algunos resultados, pues ya esa básicamente sería la aplicación, en este caso de los filtros lineales, pero cuya orientación sea para la identificación o realce de bordes. ¿Vale? Entonces, acuérdense, ahí estamos hablando de filtros lineales porque básicamente la operación que estamos utilizando pues es una combinación lineal entre los coeficientes del filtro y los píxeles de la imagen que estamos procesando. Aquí, aunque hemos visto en particular que para estos filtros lineales, pues el objetivo son dos, es tanto hacer suavizado como hacer realce de bordes. Ya vimos que para el suavizado, pues básicamente tenemos el filtro de promedio y el filtro gaussiano, y ahora para el caso de bordes tenemos el filtro de derivada, el filtro de Prewitt y el filtro de Sobel. Sin embargo, bueno, yo les comentaba que con esos filtros, bueno, como ya vimos y ahorita como también mostró su compañero, ya los podemos utilizar de manera directa para hacer un realce o detectar algunos bordes, ¿sale? Sin embargo, bueno, todavía ahí nos queda un detalle por resolver que lo veremos ya en un algoritmo propiamente de que se llama así para detectar bordes, donde obviamente hará uso de las operaciones que nosotros describimos, que entre ellas, pues los filtros aquí que nos estaba mostrando su compañero, pero también yo les comentaba que con la intención de mejorar este resultado, pues se tienen que hacer otras operaciones adicionales, ¿vale? Pero bueno, ya lo discutiremos ya de manera puntual para que lo implementen y vean cuál es la calidad en la detección de bordes,
una vez que hacemos una combinación ya de operaciones, ya no solamente de una sola máscara, sino que necesitamos de unos pasos adicionales. Bueno, vamos a pasar ahora al concepto de los filtros no lineales, ¿sale? Acuérdense que aquí todavía continuamos o seguimos dentro de lo que es el procesamiento espacial de imágenes, ¿sí? ¿Qué decíamos que era espacial? Bueno, pues que el píxel resultante lo debemos de obtener en función de un grupo de píxeles de la imagen original, ¿sí? Bien, decíamos, o para distinguir estos filtros no lineales de los lineales, decíamos que la característica de la linealidad la da el hecho de que el píxel resultante pues simplemente es una combinación lineal. Por lo tanto, el carácter no lineal, ¿a qué creen que se refiera? Pues se refiere a que entonces el píxel resultante, cuando aplicamos este de filtros, pues vamos a decir que será una combinación no lineal. En otras palabras, la operación que nosotros vayamos a utilizar para generar ese píxel resultante ya no responde a una suma de productos, sino más bien puede responder a cualquier otra operación, ¿vale? Ahorita vamos a describir solamente algunos de estos tipos de filtros no lineales que vamos a decir son los mayormente utilizados y que tienen algún propósito específico. Obviamente, la variedad o diversidad de filtros que nosotros nos vamos encontrando para procesar imágenes que son tanto de naturaleza lineal como no lineal, bueno, pues han ido surgiendo debido a que ayudan a resolver diferentes problemáticas. Es decir, o retomando un poco lo que hemos visto ya previamente, si mi situación era de que yo quería suavizar el contenido de intensidad de una imagen, pues entonces los filtros adecuados son los de suavizado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que esos filtros de suavizado van a generar que los cambios en intensidad dentro de los píxeles no sea tan grande, ¿vale? Pero sin embargo, ahora si yo me enfrento a la problemática de distinguir o resaltar un borde, pues entonces ahí estamos hablando de que sería una mala idea utilizar un filtro de suavizado. Entonces, pues fue como se generan o surgen los filtros de diferencia. El Prewitt, Sobel, en la derivada, entre muchos otros. Y obviamente, si lo que me interesa es resaltar o identificar los bordes de los objetos de una imagen, pues entonces es mala idea aplicar filtros de promediado, ¿sí? A menos que la imagen contenga características que vamos a decir que sí demanden hacer una, al menos aplicación leve de este tipo de filtros. Bueno, en ese sentido, luego en las imágenes digitales aparece el concepto de lo que se llama como ruido, sal y pimienta, ¿sí? Resulta que ese tipo de ruido que nosotros observamos en las imágenes no es otra cosa más que saturaciones en las intensidades de los píxeles. Entonces, ante esa necesidad, igual, probando los filtros lineales, por ejemplo, el de suavizado o incluso los de diferencia, pues se observa que no resuelven de manera satisfactoria este tipo de problema, por un lado, y por otro lado también se observa que estos filtros lineales, además de ayudar, ahora sí que dentro de un cierto límite, además de ayudar a quitar este problema, pues generan otros. ¿Cómo que otros? Pues que si nosotros teníamos estructuras que nos interesa conservar dentro de la imagen, esas estructuras normalmente serán líneas, puntos, esquinas, etcétera. Resulta, como ya vimos, que el filtro de promediado pues va a tender a difuminarlas. En otras palabras, va a desaparecerlas, ¿vale? Entonces, si nosotros aplicáramos un filtro lineal
para poder resolver el asunto del ruido sal y pimienta, pues nos vamos a encontrar de que además de que nos lo va a difuminar, que bueno, que por un lado sí es el objetivo, pero también nos va a fastidiar otras estructuras que nosotros necesitamos conservar para efectos de seguir procesando esa imagen. Entonces, con la intención de que se conservaran las líneas o esquinas dentro de las imágenes, pues entonces se descarta o se desecha el uso de los filtros lineales y se buscan otras alternativas, ¿sí? Entonces, esa búsqueda de otras alternativas, pues genera o deriva lo que se conoce como los filtros no lineales. Entonces, estos filtros no lineales, pues otra vez van a tomar como base o como referencia un conjunto de píxeles de la imagen original o lo que le denominamos región de interés. Va a buscar una relación que existe entre esos píxeles y de acuerdo a un criterio se va a generar un píxel resultante, ¿sí? Entonces por eso les digo que aquí en el caso de los filtros no lineales en general no se resolverá ninguna combinación lineal, simplemente se va a definir un criterio. Obviamente dentro de ese criterio se va a tomar en consideración las intensidades que aparecen en la región de interés y a partir de ese criterio, pues de esos píxeles en la región de interés se va a generar o se va a seleccionar lo que sería el píxel resultante. Entonces, normalmente, ¿qué ventajas va a traer estos filtros no lineales? Que se van a respetar las líneas y puntos, ¿sí? Y además se va a mostrar que estos filtros van a presentar un mejor desempeño para el problema del ruido sal y pimienta en comparación con el desempeño que pueden mostrar los algoritmos o los filtros lineales, ¿sí? Entonces vean que aquí otra vez, en función al problema que se necesita resolver, se generaron estos otros filtros porque en general iban a presentar o presentan mejores resultados que los anteriores. En particular, ya hablando de los nombres o de los filtros lineales más básicos, se les va a denominar así, ¿no? Como filtros de máximo y mínimo. Ahorita, bueno, vamos a ver en qué consiste. Pero digamos que ese par de filtros es el conjunto básico de filtros no lineales, ¿sí? Y decíamos, su aplicación práctica y más útil de este tipo de filtros no lineales es en la atenuación o disminución del ruido sal y pimienta. Entonces, bueno, vamos a ver a qué se refiere primero el ruido sal y pimienta y ya en función de este concepto, pues vamos a definir los filtros máximos y mínimos que nos van a ayudar bastante en la atenuación de ese tipo de ruido, ¿vale? Les mencionaba ahorita al comienzo que el ruido sal y pimienta básicamente se refiere a los niveles de saturación de las intensidades, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos de una imagen en niveles de gris codificados en 8 bits, pues entonces decimos que esos píxeles están, o más bien el ruido nos va a representar una saturación a un valor máximo o a un valor mínimo. Entonces esos valores máximos, pues nosotros ya sabemos que para una codificación de 8 bits el valor máximo es un 255, ¿sí?
Ese 255 pues corresponde a un tono blanco y se le conoce como el ruido tipo sal. Y por otro lado, la saturación al valor mínimo es el tono negro y se le asocia el nombre de pimienta. Entonces, en la práctica o dentro de las imágenes, ese ruido sal y pimienta no es otra cosa más que una distribución aleatoria o más bien en posiciones distribuidas de manera aleatoria vamos a encontrar saturaciones de intensidad y esas saturaciones pueden ser máximas o mínimas y más o menos un ejemplo de una imagen contaminada con este tipo de ruido es aquí como la imagen que se ve del lado derecho, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos o comparamos las imágenes, pues resulta que tendríamos esa distribución aleatoria de píxeles saturados, ¿sí? Entonces, siempre que escuchen el concepto de ruido, sal y pimienta en el contexto de las imágenes digitales, quiere decir que se refiere a píxeles saturados, ya sea su valor máximo o valor mínimo. Y otra vez, aunque aquí yo les estoy presentando un ejemplo en tonos de gris, pues este mismo concepto se puede extender hacia lo que son las imágenes a colores, ¿sí? Nada más que ahí, bueno, tendríamos niveles de saturación en cada una de las intensidades, saturaciones en color rojo, color verde, color azul, por mencionar un ejemplo, ¿sí? Y otra vez, aunque ya hablemos en un formato a color, pues otra vez los filtros no lineales que vamos a describir, al menos estos básicos, también pueden servir de una buena manera para resolver este problema. Bien, entonces, bueno, simplemente mencionarles que la mayor utilidad de los filtros no lineales es para procesar imágenes que presentan este tipo de características, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, y de hecho, bueno, lo experimentarán ustedes, ¿qué pasa si tenemos una imagen con estas condiciones y nosotros le aplicamos aquí un filtro de suavizado con la intención de disminuir ese ruido sal y pimienta? Para que nosotros veamos un efecto considerable sobre el ruido sal y pimienta, pues a lo mejor el orden o la dimensión del filtro que yo voy a utilizar, pues tiene que ser de dimensiones considerables, por ejemplo, hablando de dimensión 25 o 50, y entonces, pues bueno, sí se va a tender a difuminar esos píxeles, pero pues también va a tender a difuminar todos los objetos de fondo, ¿no? Que a final de cuentas son los objetos de interés. Entonces, si buscáramos una dimensión intermedia, no sé, de dimensión 15 o 9, veríamos en efecto que también las intensidades o este ruido sal y pimienta también se tendería a difuminar, pero aquí el comentario que les hacía yo hace un momento, todos los bordes que están aquí o estas líneas que ya son características propias de los objetos también tenderían a difuminarse, ¿sí? En otras palabras, imagínense que aquí el problema de visión que tenemos es un sistema que nos ayudará a contabilizar los objetos que aparecen en escena. De entrada, bueno, vean aquí en la imagen original, pues de ahí de entrada el problema ya se hace o es bastante interesante porque ahí tenemos muchos objetos. Entonces hacer un sistema que los contabilice, pues ya desde aquí se hace interesante el problema. Ahora imagínense que la imagen esté además contaminada con este tipo de ruido, pues nos va haciendo el problema todavía más interesante. Entonces, es por ello que debemos de seleccionar las herramientas adecuadas. En este caso, les decía, el caso entre el promediado y el filtro de bordes de diferencia, pues el de promediado sería más adecuado, pero les digo, ya nos ayudaría, o más bien nos afectaría
la información de los objetos. Entonces, pues aquí se supone que la potencia principal es de los filtros no lineales. Por eso les digo, en cuanto encontremos imágenes de este tipo y necesitemos atenuar un poco ese ruido, pues es recurrir a los filtros no lineales. Y bueno, vamos a ver por qué son adecuados o por qué llegan a funcionar de una manera más satisfactoria de lo que es un filtro de promediado. Bueno, ya vamos a ver que en esencia estos filtros no van a modificar o van a tender a respetar al máximo lo que serían los bordes. Entonces, el primero de ellos, que es el filtro mínimo, bueno, fíjense, aquí está básicamente lo que hace. Dice, o previamente nosotros tenemos que definir una región de interés. En este caso, aunque propiamente no estamos definiendo una máscara con coeficientes, de alguna manera sí debemos de indicar cuál es la dimensión de la región de interés que yo voy a considerar de la imagen para generar el píxel resultante, ¿sí? Entonces, aquí sí es válido, o sí hay que decir que la región de interés es de dimensión 3, en cuyo caso estamos hablando de una matriz o una región de interés de 3 por 3 píxeles, de dimensión 9, en cuyo caso estamos hablando de un conjunto de píxeles de 9 por 9, y así sucesivamente. Es decir, para aplicar este tipo de filtros tenemos que definir nosotros una región de interés. Y solamente es suficiente con que proporcionemos cuál es la dimensión. Ahora bien, una vez que nosotros hemos definido esa región de interés, pues como hicimos desde el punto de vista de explorar la imagen, como hicimos con los filtros de lineales, otra vez hacemos la exploración de la imagen píxel a píxel, donde hacemos coincidir el centro de la región de interés con el píxel de interés. Y bueno, ahorita de acuerdo al filtro del que estemos hablando, pues se hará una definición de píxel resultante, ¿vale? Entonces, aquí primero no hay que perder de vista que hay que definir la dimensión de lo que sería una región de interés. Y luego, ahora sí, hacer la exploración píxel a píxel, donde nosotros sabemos que esa región de interés va a estar centrada en el píxel que estamos explorando en ese momento. Ahora, tanto del píxel seleccionado o del píxel actual que estamos explorando, en conjunto con todos sus píxeles vecinos definidos por la región de interés, para el caso del filtro mínimo, fíjense aquí la operación que se hace. Simplemente de ese conjunto de píxeles definidos en la región de interés, lo único que se hace es buscar o seleccionar el píxel de menor intensidad. Y entonces a ese píxel de menor intensidad es el que se rescata y será nuestro píxel resultante. Y lo vamos a almacenar en la matriz auxiliar o matriz resultante en la posición correspondiente. ¿Sí? Eso escrito en forma de una ecuación lo podemos escribir así. Decimos que la imagen prima o la imagen resultante será igual al mínimo del conjunto de píxeles definidos por el píxel XY y píxeles de la región de interés I, J. ¿Vale? Entonces, de ese conjunto seleccionamos el de menor valor y ese es el que vamos a guardar en la imagen resultante. Entonces vean que en este caso, ¿cuál es el criterio que estamos siguiendo? Primero,
Con la región de interés definimos un conjunto de píxeles. De ese conjunto busco el de menor intensidad y ese es el que voy a guardar, o ese es mi píxel resultante. Luego avanzo al siguiente píxel. De ese siguiente píxel, otra vez, de acuerdo a la región de interés, voy a seleccionar el de menor valor y ese va a ser mi píxel resultante y lo guardo. Y así sucesivamente hasta haber recorrido todos los píxeles de la imagen. Entonces, eso básicamente es el llamado filtro mínimo. Entonces, imaginemos, si nosotros aplicamos este concepto a la imagen contaminada con ruido, sal y pimienta, ¿qué va a tender a hacer este filtro? Por ejemplo, si nosotros pasáramos esta imagen por el filtro mínimo, ¿qué se observaría? Pues básicamente, como nos estamos quedando con las intensidades de menor valor, al menos con este filtro, yo estaría quitando o desapareciendo todos los píxeles de tipo sal, o todos saturados en 255, ¿sí? Porque imagínense, por ejemplo, si tomamos una región donde solamente aparece uno de esos píxeles saturados en 1 o en 255, pues después de que yo haga esta operación lo va a quedar descartado. Entonces, fíjense, con esta lógica, pues ya resolví el problema de los píxeles saturados en 255, o ya, en otras palabras, ya resolví el tipo o el ruido tipo sal. Entonces, me quedaría por resolver el ruido tipo pimienta. ¿Cómo podemos resolver el tipo ruido pimienta? Pues simplemente hacemos un segundo filtro y ahora ese filtro ya no se llama mínimo, se va a llamar el filtro máximo. Bueno, aquí nada más diríamos, fíjense, el efecto de la imagen resultante sería oscurecerla, ya que solo se conservan los píxeles de menor intensidad, ¿sí? Entonces, después de que apliquemos el filtro de mínimo, nosotros comparando en general la imagen resultante en relación a la imagen original, observaríamos que la imagen se oscurece. ¿Por qué? Bueno, por lo que menciona aquí, que simplemente estamos quedándonos con los píxeles que tengan una menor iluminación o una menor intensidad. Un menor brillo sería. Y luego, les decía, con eso estaríamos resolviendo la parte del ruido tipo sal, y entonces para el ruido tipo pimienta, pues podemos usar o definir este segundo filtro, que en esencia, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Hay que definir una región de interés a través de su dimensión, explorar toda la imagen píxel a píxel, y en cada posición XY, tomar en consideración las intensidades de todos esos píxeles vecinos, y ahora, si en el filtro anterior seleccionábamos el píxel de menor magnitud, aquí vamos a seleccionar el píxel de mayor magnitud en intensidad. Entonces, este píxel que presente la mayor intensidad, pues simplemente se va a rescatar y se va a guardar en la imagen resultante, ¿sí? Y bueno, en una forma de escribirlo, en términos de una ecuación, pues sería lo que tenemos aquí, que es simplemente decir la imagen resultante en la posición XY será igual al máximo del conjunto de píxeles definidos por la región I, J, y ese lo voy a guardar aquí, ¿sí? Bien, entonces con este filtro, como nosotros estamos explorando la imagen píxel por píxel,
y cada vez, o más bien en cada región de interés o en cada conjunto de píxeles nos estamos quedando con el de mayor valor, pues si a la entrada le presentamos una imagen con estas características, pues todos los píxeles que estén saturados en negro van a tender a desaparecer, ¿vale? Y entonces aquí, ¿cuál sería el efecto general que veríamos en la imagen resultante? Pues sería una imagen más brillosa o con más luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente, pues después de que pasamos el filtro, perdón, después de que pasamos la imagen por este filtro, como nos estamos quedando meramente con los píxeles de mayor intensidad, pues la imagen resultante pareciera que tiene una mayor cantidad de iluminación. Y bueno, aquí lo cierto, lo interesante es que estamos ahora resolviendo el problema del ruido tipo pimienta. Entonces, en general con estos dos filtros, tanto el filtro de máximo como mínimo, lo que se puede apreciar es que vean cómo si trabajamos con un conjunto de píxeles, pero las reglas para poder generar el píxel resultante para nada pertenecen o corresponden a una combinación lineal, y ahí que digamos que son filtros no lineales, pero también observen que lo interesante de este tipo de filtros es que hasta cierto punto que no se meten mucho con o no van a distorsionar mucho las estructuras que aparecen en los objetos. Otra vez, como líneas, en general los bordes o esquinas. ¿Sí? A menos, les digo, no hay mucha distorsión, a menos, bueno, que la imagen en definitivo esté completamente plagada de ruido, sal y pimienta. De hecho, en este caso, esta imagen, vamos a decir que es un caso exagerado de ruido, sal y pimienta, aunque en la práctica, bueno, no es, vamos a decir, esto no es lo común, ¿sí? O incluso también se pudieran generar imágenes con una mayor cantidad de ruido. Eh, Les digo, o sea, la única forma de que estos filtros no lineales nos pudieran fastidiar el asunto aquí de los bordes, por ejemplo, pues es que quizás tuvieran mucho ruido, sal y pimienta, y estos algoritmos, digamos que es la forma en que pudieran presentar ese tipo de distorsión, ¿sí? Entonces, de otra manera, y debido a cómo funcionan, donde no ejercen o no se realiza esa combinación lineal eh, entre los elementos de la imagen y algunos otros coeficientes, pues es por eso que se llega a rescatar o se llega a evitar esa posible distorsión. Entonces, bueno, en concreto vean que para implementar estos dos filtros, vean que simplemente lo único que hay que hacer es explorar la imagen, a través de la región de interés, ver cuáles vecinos se toman en consideración, y simplemente es seleccionar el valor mínimo, hablando del filtro mínimo, o la intensidad máxima, hablando del filtro máximo, y eso serían nuestros píxeles resultantes, ¿vale? Eso es lo que habría que implementar para este tipo de filtros no lineales. Y bueno, aquí vean que tanto el filtro máximo como el filtro mínimo, pues lo que sí van a hacer es modificar la imagen un poco en el sentido de que le van a poner más luz en el caso del filtro máximo, o le va a quitar luz en el caso del filtro mínimo. Y bueno, además, vean que cada uno de estos filtros por separado, uno le quita el ruido tipo sal y otro quita el ruido tipo pimienta, ¿sí? Bueno, sin embargo, vamos a hacer una modificación, o hay una propuesta alternativa a estos dos filtros, vamos a decir, donde se ataque de manera simultánea el ruido tipo sal y el ruido tipo pimienta,
y además no exista un desbalance o no exista este problema del exceso o falta de iluminación en la imagen resultante, ¿vale? Es otro filtro que cae dentro de los filtros no lineales, pero bueno, ya veremos más en la siguiente sesión cuál sería la configuración correspondiente a este tipo de filtro. Bien, no sé si de estos filtros que acabamos de describir, de los filtros no lineales, tengan alguna pregunta o comentario. No, creo que todo bien. Ok, entonces igual vayan pensando cómo se van resolviendo, que será otra actividad que les estaré solicitando, los filtros bueno, de estos vamos a hacer 3, ahorita llevamos 2, que es el mínimo y el máximo, y nos falta un tercero que estaremos describiendo en la próxima sesión, ¿vale? Bien, entonces, bueno, por hoy vamos a dejar la sesión hasta ahí, no sé si tengan algún otro pregunta o comentario, si no, bueno, nos vemos en la próxima sesión, ¿vale? Que tengan buena tarde. Igualmente, profe, buena tarde, cuídese. Gracias, hasta luego.